¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Bendita la excelencia de su nombre. Gloria a Dios. ¿Puede usted tomar asiento, por favor? Estamos dentro de nuestro culto de misiones, que siempre tiene como propósito despertar en la iglesia este deseo de amar misiones, el que podamos entender en qué consiste la voluntad perfecta de nuestro Señor, y es poder alcanzar todos los pueblos que Él mismo creó sobre la tierra y que necesitan la palabra de Dios. Y aun cuando conocemos que en México hay un gran número de creyentes, también sabemos que todavía no es suficiente, porque está minada por una serie de actos y de situaciones que están devastando. Pero el Señor tiene sus ojos también puestos sobre esa nación, así como los tiene sobre la nuestra. Y eso es lo que garantiza que, llegado el tiempo cierto, Dios también se glorificará y se manifestará. Amén. Mientras las cosas son así, a nosotros nos compete cada día entender la palabra del Señor y poder hacer conforme Dios ha querido que nosotros hagamos. Que cada día podamos crecer en el conocimiento de su palabra para poder hacer. Este es el fin por el cual estamos reunidos en una mañana como esta. Conocer más de la palabra del Señor para saber hacer. ¿Hacer qué? Lo que el Señor espera y dice que es posible que hagamos. ¿Usted quiere que eso acontezca en su vida? Cada día el Señor le está llamando a una medida mayor, a que usted pueda crecer, pero también llevarlos para una condición mayor y una posición mayor, porque es su identidad permite que todas estas cosas acontezcan. Bueno, y dado que hoy estamos en un culto de misiones, yo traigo una palabra que encierra verdaderamente el significado de cómo es posible hacer esto en el nombre de Jesús y cómo es que la iglesia puede hacerlo, porque muchos quisieran, pero no saben el cómo hacerlo. Y es una capacitación que yo quiero que usted recuerde hoy, que viene de lo alto, tiene que ver con el poder de Dios, tiene que ver es con la voluntad de Dios, más allá de lo que el hombre quisiera o crea que puede hacer. Por eso le pido que por favor me acompañe el Evangelio de Marcos. Con esta es la palabra que tienen para misiones y está muy unida, sin saberlo, está muy unida a lo que vamos hoy a disertar en la palabra. Marcos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 35. Evangelio de Marcos 4, y vamos a leer a partir del versículo 35. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, que difiere un poco de la Reina Valera, solo un poco, pero el sentido es el mismo. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos, en otro dice los Gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedra. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos,
los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitieran acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente quedó asombrada. La Reina Valera dice maravillada, y se maravillaban con esto. Quiero en esta mañana hablar de precisamente, el título lo he sacado de aquí, de lo que está contenido en estos versículos que acabamos de leer, y tiene que ver con lo que opera en la iglesia y que operó en Jesús. Entonces voy a hablar de las tres fuerzas de la iglesia, hablando de la fuerza dentro del contexto del poder. Las tres fuerzas de la iglesia. Los milagros son difíciles de entender para el hombre moderno, pero este pasaje pone en claro que Jesucristo no es solo Señor de la iglesia, sino Señor también de toda la creación. Señor de toda la creación. ¿Cuál es entonces esa fuerza que operaba en Cristo? Ese poder que había en Cristo y que ahora nosotros creemos por la palabra, por lo que Jesús ha dicho que también opera en nosotros. Fíjese que la primera fuerza es la fuerza espiritual. Una fuerza espiritual o poder espiritual. ¿Dónde está registrado? Desde el versículo 35 al 41, que habla de que al anochecer, como él mismo Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Mira, solo esa palabra, ese crucemos al otro lado, desata una gran situación y tiene que ver con lo que operaba en él. Realmente, mis amados hermanos, quiero decirles en esta hora, así usted crea o no, lo entienda o no, existen todo un mundo espiritual que conoce, que entiende, que oye, que ve, que sabe exactamente la obra de Cristo, pero que también entiende el poder que opera en los que han sido llamados por Él. Amén. Entiende esto. Jesús toma la determinación de cruzar al otro lado, y esto realmente lo primero causa muchas cosas. A mí me sorprende una pregunta como esta: ¿quién es este? Esa pregunta no puede tener otra respuesta, que es el Hijo de Dios. Aquellos discípulos que están con Él van acompañando al Hijo de Dios. ¿Saben quién es Jesús? ¿Saben que Jesús, en Él opera el poder de Dios? Porque ellos le han acompañado en todo su caminar. Saben que bastaba que Jesús reprendiera un demonio y el demonio se iba. Saben que Jesús bastaba que hablara a la enfermedad y la enfermedad huía. Saben que Jesús hablaba al ciego y el ciego era sano. Hablaba al sordo y el sordo también era libre. Vieron muchas cosas. No obstante, sorprende que ante una circunstancia como esta parecen desprevenidos. No pueden entender. Y la circunstancia lo único que provoca en ellos es angustia, es temor. No produjo nada. Ahí está Jesús con ellos, y ellos parece que sucumben ante una situación que se presentó. Cuando estamos hablando de la fuerza espiritual, es necesario entender qué le ha entregado el Señor a usted. La palabra del Señor dice: os he dado autoridad sobre todo poder del enemigo. ¿Cuántos tienen este poder? ¿Cuántos usan este poder? Porque es necesario saber lo que reposa sobre nosotros. ¿Quién era Jesús? Jesús es aquel en quien está contenido todo. Mire,
Jesús sale, tiene la intención, tiene todo un programa establecido. Un programa que Él habla, expresa lo que va a hacer. Y dice, crucemos al otro lado. Y hay una serie de testigos que saben a qué va Jesús. Y viene la oposición, una oposición que se desata haciendo uso de la naturaleza. Eso que se produce allí en el mar de Galilea fue las resistencias de las tinieblas que pretendían allí detener lo que Cristo iba a hacer. Y se desata una tormenta tan fuerte que saca de control, que hace que los expertos allí en asuntos de pesca y de mar, como eran muchos de sus discípulos, pierdan la cordura, pierdan allí el norte. Mire, eso sobrepasó el estado normal, porque ellos estaban acostumbrados a las tormentas, estaban acostumbrados a que de repente el mar, ¿verdad?, elevara sus olas. Pero el ataque espiritual fue tan fuerte que los pone en angustia. Dice allí que empezaron a gritar. Son los gritos de angustia de alguien que piensa que va a perecer y que ya no hay nada que hacer. Son los gritos de angustia, pero se olvidaron de algo. Jesús estaba allí. Es posible que no reconocieran lo que operaba en Él, pero es saber que no se trata de nosotros, se trata de Él, y todavía se sigue tratando de Él. Sigue siendo así, mis amados hermanos. Esta misma autoridad con que se movía el Hijo de Dios, con la que detuvo la tempestad allí, y que sus discípulos se preguntaban, ¿quién es este que hasta el mar y el viento obedece? Los manda y los obedece. Es el mismo que saca adelante todos sus planes y propósitos, amada iglesia, porque la suprema autoridad que reposa sobre ese Dios prevalece y se hace lo que Dios tiene establecido por siempre, hermano. Aunque intente detenerlo, Él lo saca adelante. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor se levantó y avanzaba en dirección del mismo trono de Satanás. Y en la medida que se acercaba, los principados y las potestades sabían que ya los estaba despojando. Es que se estaba acercando el Señor. Y se estaban allí ya temblando. Cuántas cosas estaban aconteciendo. Y yo quiero recordarte en esta mañana que esa fuerza la tiene la iglesia. La fuerza espiritual para que te puedas levantar. Sean principados, sean potestades, sean huestes de maldad. Poder y autoridad tienes en el nombre poderoso de Jesús. Así se levante, hermanos, así se levante. Y es necesario recordar, que en Él estamos, en Él nos movemos y por Él somos. Y eso es suficiente. Es tener esto claro en el corazón para que pueda tu mente recordar día a día. Cuando se quiera levantar lo mismo, puedas saber en quién te mueve, en quién estás y en quién eres. En el nombre de Jesús. Jesús nos dio el poder. Tú tienes ahora ese poder para que hagas la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo actúa el diablo? Aquí queda reflejado cómo actúa el diablo. Su único poder siempre, ¿sabe qué? Es mentir. Su único poder es mentir y mentir, porque Él es el padre de la mentira. ¿Cuántos saben esto? Por eso la forma que Él siempre tiene para hacernos creer sus mentiras es una presentación allí monstruosa de los hechos y de las circunstancias en la cual cayeron en la trampa los discípulos, pero Jesús no. Cayeron en la trampa. Les presenta allí la situación absolutamente terrible, hermano, de manera que las fuerzas siempre vayan a decaer. ¿Sabes que Él siempre te va a presentar unas fuerzas terribles, una situación terrible para que tus fuerzas mengüen, para que tú decaigas, para que tú desmayes? Su objetivo siempre será el que tú pierdas el ánimo. Su objetivo es que te sientas amedrentado. Su objetivo sigue siendo poniéndote todos los obstáculos en lo que Dios quiere hacer contigo y que tú sabes que Dios va a hacer. Él va a poner todos los obstáculos. Ahora bien, si Satanás logra sacar adelante sus mentiras, va a desatar sobre tu corazón preocupación, desánimo, tristeza. Va a traer un sentimiento de derrota y termina llevándose la gloria.
porque cada queja salida de tu boca es gloria para el infierno, pero la alabanza es gloria para el reino de Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos viendo allí que hay una autoridad, y yo quiero que entiendas en esta mañana, es una autoridad y no es cualquier autoridad, es la autoridad conferida por aquel que dice las escrituras, y por su palabra fueron hechas todas las cosas. Ese mismo que le habló al viento, que le habló al mar y le obedecieron. Ese es el poder que opera en la iglesia, la fuerza espiritual que viene por el poder de Dios. Háblale a las circunstancias, háblale a las situaciones, porque tiene que retroceder. Cada vez que emprendas algo de parte de Dios, también se va a levantar una tempestad para que tengas miedo. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué no tienes fe? Porque es que el miedo es producto de la ausencia de la fe. No hay fe. Y es que el Señor se los dice allí: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué te amedrentas? ¿Por qué te angustias? ¿Todavía no tienes fe? ¿Has visto tantas cosas en el Señor? ¿Todavía no tienes fe? ¿Por qué tanto miedo? No te olvides que lo primero que se le concedió a la iglesia fue fuerza espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Y levántese lo que se levante, tiene que retroceder, tiene que huir. Oh, ¿cuántos dan gloria a Dios? Apláudele al Señor. Bendito sea su nombre. Es a Jesús el que teme. Él se levanta y dice: crucemos al otro lado. ¿Qué iba a hacer al otro lado? Iba a usar su segunda fuerza, la fuerza liberadora, que también es de la iglesia. Marcos 5, allí, y empieza a hablar desde el versículo 1. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, ya lo estaban esperando. Ya sabían, porque la oposición ya se había adelantado en el mar. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedra. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Mira, hermanos, la fuerza liberadora que había en Jesús, pero antes tenía ese poder también espiritual. ¿Saben a qué va? Va a una región que tiene potestades, tiene un principado establecido a la región. Y todo, mire, los espíritus territoriales siempre tienen un monumento que exhibir. Siempre. El monumento de esta región en Gadara era el endemoniado. Y ese era entendible que aquella ciudad estaba dominada, que toda esa región estaba dominada por las tinieblas. Vimos ahorita las imágenes de México. Todas las ciudades tienen espíritus territoriales, pero también hay un Cristo que liberta. Cristo se levantó y dijo: voy a cruzar al otro lado. Mira, y trató las tinieblas, sabían que les iban a despojar del territorio y tratan de impedirlo desde el mar, a detener la fuerza desde el mar allí, que no pudiese avanzar el Señor Jesús. Pero es que el poder de Él es un poder que está por encima de todos, hermano. Cielos y tierra son gobernados por ese poder. Y yo te digo en esta mañana: no te olvides el poder que opera en ti, que por gracia bendita te lo ha dado Dios. Levántate y toma el lugar que Dios ha dicho que debes tomar, para que despojes a las tinieblas. No importa los tiempos, no importa los años, no importa cuánto tiempo han estado allí. No importa, iglesia. Y a su nombre. Satanás odia todo lo que ha sido creado por Dios. Su meta es destruirla. Ese es su fin. Y el poder satánico dice que encuentra acceso allí apropiado.
realmente en dos áreas básicas. La primera la acabamos de ver, la idolatría. Allí la idolatría. Y con esto viene a herir la tierra. Y sabes que esta está íntimamente ligada con la brujería y la injusticia. La idolatría está íntimamente ligada con la brujería y la injusticia. México es un país allí sellado por el culto a la muerte. Y esta es la raíz de donde provienen todos sus males: corrupción, maldad, violencia y todo lo que vimos nosotros allí. Porque está sellado, ese es el monumento que ellos tienen de los espíritus territoriales que están allí. Pero también es cierto, y es bueno saber, que Dios saca adelante siempre sus planes. Y Él dijo que lo haría y lo va a hacer. Y a mí me sorprende, ¿sabe por qué? Porque el principio fundamental para un avivamiento es precisamente restaurar la gloria de Dios sobre estos lugares. Y fue lo que fue a hacer Cristo allí. Fue a restaurar su gloria en aquel lugar que por mucho tiempo, por muchos años, había sido dominado por el poder de las tinieblas. Y lo reconocen. Cruza, llega, desembarca, desciende y dice que aquel monumento de idolatría en la cual estaba representado el hombre fuerte se inclina delante del Hijo de Dios y le ruega, le suplica que no lo atormente. Las potestades reconocen el poder de Dios. ¿Por qué te amedrantas? ¿Por qué te intimidas cuando el enemigo viene con sus mentiras a pretender engañarte, a que desfallezcan tu fuerza, a que retrocedas, a traer desánimo, a traer tristeza? ¿Por qué? Si sobre la iglesia opera este poder, es el poder liberador, amada iglesia, para que sepa que un día Cristo lo usó en tu vida, para también quebrantar todos los grilletes que te mantenían atado, todas las cadenas que no te dejaban avanzar. Cristo te libertó, ahora el poder opera en ti para que vayas y libertes a otro, en el nombre poderoso de Jesús. Ese nombre tiene poder, ese nombre trae libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la gloria desciende, el poder desciende. El diablo y todas sus huestes allí satánicas tienen que caer y retroceder. La palabra dice allí que Jesús entonces le dice: ¿por qué te entrometes? Ese es su diálogo. Ese es su primer diálogo allí. En el versículo 7, ¿por qué te entrometes, Jesús? ¿Sabe qué le estás diciendo? Pero si yo me apropié de este territorio por mucho tiempo, yo vivo aquí por mucho tiempo, yo soy el que gobierna aquí por mucho tiempo. Y a veces la gente piensa que Satanás está representado solo en esos cachos, en esa cara fea. Mira, Satanás está representado en todo tipo de esclavitud, llámese como se llame, representada en pecado, que mantienen vidas y generaciones atadas para que nunca puedan conocer la verdadera libertad y la gloria de Dios. Allí está representada. Y esta región de Gadara tenía esa condición. Mire, todos sus habitantes estaban acostumbrados. Ese monumento de donde estaba representando el hombre fuerte allí, estaban acostumbrados a oír sus gritos días y noches. Estaban acostumbrados a ver cómo se violentaba el hombre. Ya estaban acostumbrados, y ese es el problema, que es una de las mentiras que Satanás trae sobre la humanidad. Les acostumbra a su condición, les acostumbra a que piensen que para eso nacieron y que ya no hay nada que hacer porque eso hace parte de sus vidas. Pero yo tengo noticias para la iglesia. El diseño de Dios, la idea de Dios es totalmente diferente. El Cristo vino y libertó, y por eso dijo que el que el Espíritu libertare será verdaderamente libre. Tu condición no es con las tinieblas, tu condición es con el reino de Dios, y Dios te ha llamado a grandes cosas. Vive esa medida, vive en ese poder, muévete en ese poder, iglesia. Vamos, despierta, glorifica a tu Rey, porque lo que ha traído sobre ti es maravillosamente grande. Bendito sea el nombre del Señor. Yo glorifico al Señor. Mira, reconocer las muchas veces cuando yo puedo ver, puedo discernir
que ante cosas pequeñas a lo mejor. Mira, cuando un hijo de Dios se mueve de un lugar a otro, se mueve en territorios, la opresión es fuerte. Ellos reconocen porque son espíritus territoriales. Y tú te mueves y ellos saben quién va ahí. Y no se trata de nosotros, es lo que opera en nosotros, hermanos. Es el poder de Dios. Y uno va y se mete allí y proclama libertad y hace lo que Dios está diciendo que se debe hacer. Y eso siempre tiene que suceder así. Te amedranta. Y te amedranta con todo tipo de enfermedad. Mira, preparando, yo esta palabra la tenía. Esta es una palabra que yo estaba haciendo en mi devocional. Y fueron 2 palabras hermosas que el Señor me dio en devocional allí en el campamento que estaba en Santa Marta. Y yo decía, bendito seas, oh Dios, por las grandezas tuyas. Porque estaba estudiando los métodos bíblicos. Y cuando uno se mete a estudiar, uno saca todos estos tesoros. Y en ese de ir preparando clase en los espacios, vino la palabra. Y yo dije, mira lo que está aquí. Caramba, Señor. Y siempre lo he sabido, que opera ese poder. Y que nosotros nos movemos y esto. Y empecé ayer, mira, y siempre trata de mentir para debilitar. Y comenzó. La carga de opresión allá fue terrible, pero también grande lo que el Señor estaba haciendo. Y llego y me pongo a preparar la palabra. Y mire, he estado enferma desde que me levanté de la mesa anoche hasta la 1 de la mañana. Yo tuve que llamar a mi esposo como a las 12 porque era allí. Yo dije, ¿quieres debilitar mi cuerpo? Pero yo hablaré en el nombre poderoso de Jesús. Yo hablaré en el nombre poderoso de Jesús. Porque siempre a Él le levantaste toda una tempestad. A mí me quieres levantar una tempestad en el cuerpo para debilitar, pero es en ese mismo nombre que yo me levanto para declarar que Jesucristo es Señor y que en Él hay poder. Hay poder, iglesia. Hay poder. Fuerza liberadora. Y viene el Cristo de la gloria para decir, te pongo término. Le dijeron, ¿por qué te entrometes? Y él, yo soy Dios, yo hice todo esto. Y él sabe responder a cada una. Y le pregunta allí, te ruego, y le ruega por Dios que no lo atormente el hombre. Y viene, ¿cómo te llamas? Y le dice, yo me llamo Legión. Legión, ¿verdad? Haciendo allí la comparación con todos los ejércitos romanos, eran como 6,000. Imagínense lo que un solo hombre tenía, como 6,000 demonios. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no le expulsara de aquella región. Estaba queriendo seguir allí en ese territorio. Le suplicaba con insistencia que no lo sacara de esa región. Y le pide que no lo mande a los abismos, sino que los deje, que se meta allí en esos cerdos que estaban allí apacentando. Y Jesús le dice, ve, porque dice que Él le dio, ¿qué le dio? Permiso, dice la palabra, permiso. Iglesia, en esta hora, yo te llamo que te despiertes. Aún ellos necesitan contar con el permiso de Dios para hacer algunas cosas. ¿Por qué te amedrantas? ¿Por qué no usas lo que Dios te ha entregado? ¿Por qué te dejas intimidar? Reconocer quiénes somos en Cristo significa tomar la posición que Cristo ha dicho que es posible tomar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una tercera fuerza y tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy. Mire, es posible hacer misiones porque esta es la fuerza de la iglesia, la fuerza espiritual, la fuerza liberadora y la tercera fuerza que está aquí, la fuerza de expansión. Dice el versículo 18 al 20 así: mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente quedó asombrada. El hombre que ha recibido libertad, el hombre que tenía 6,000 demonios, aquel hombre que nadie, ¿verdad?, le era interés de nadie porque estaban acostumbrados a verlo, ahora tiene un nuevo nacimiento, transformado por el poder de Dios como un día tú y yo lo hemos sido. Por eso no puede seguir albergando, la condición tiene que ser otra.
Este hombre en esta condición, el anhelo profundo era irse con Cristo y servirle a Cristo. Sin embargo, el Señor le dijo: ¿para qué me sirvas? No tienes necesariamente que irte conmigo. Ve a los de tu casa, predícale a los de tu casa, predícale a los de tu familia, predícale a los de esta ciudad. Vamos, predícale. Y el Señor está demandando, porque mira, iglesia, de la misma manera que Dios te ha dado el poder, que Dios te ha dado todo aquello, es para que hagas algo para Él con ese poder. No es asunto de nuestro nombre. Y ese es el compromiso que la iglesia tiene. La fuerza de expansión. El hombre, aquel endemoniado. Y a mí me sorprende cómo la gente, ¿verdad?, estaba más pendiente de sus intereses porque le piden a Jesús que se vaya, porque les produce miedo el cambio. Es posible que muchos, cuando ya vean que ya tú no tienes las mismas prácticas a los que estaban acostumbrados por años, hasta se asusten y digan que te lavaron el cerebro y digan una cantidad de cosas porque les asusta ahora la condición. Pero yo te quiero decir que la obra maravillosa de Cristo, hermanos amados y queridos, va a producir grandes cosas, no solamente en tu vida, sino en todas las generaciones que están delante de ti. Porque ahora el Señor te llama para que empieces a levantar tu testimonio en medio de los tuyos. Todos tienen que ver que Cristo ha hecho algo en tu vida. Tu familia tiene que ver la obra de Cristo en tu vida. No vivas fuera de esa medida. Predícale a los tuyos, predícale a tus vecinos, predícale a tus compañeros, predícale a los de tu barrio, predícale a la ciudad que Jesucristo es liberador, porque a ti te libertó. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, y Jesús dio en el blanco. Jesús fue directo donde estaba el trono de Satanás. Estaba en Gadara. Pero Gadara hacía parte de lo que se llama Decápolis, que era una región conferada por 10 ciudades. Decápolis significa 10 ciudades allí, romanas, que estaban al otro lado del mar de Galilea. Y Jesús va directo donde está el trono de Satanás. Lo destruye, y qué bendición. Comienza toda la fuerza es de expansión por todas las 10 ciudades, porque el versículo 20 así lo registra. Dice el versículo 20: así que el hombre se fue y se puso a proclamar. ¿En dónde? En Decápolis. Dice la Reina Valera: comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y dice la versión internacional: así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente quedó asombrada. El hombre logra, aquí comienza la expansión del evangelio. En las 10 ciudades confederadas fue a declarar que Jesucristo era Señor, que Jesucristo era libertador, porque por mucho tiempo él fue un hombre atado allí a más de 6,000 demonios que no le daban vida, y que ahora él podía hablar y estaba en sus cabales, en su sano juicio. Y de esto se trata, de la fuerza de expansión. ¿Qué has hecho con el tesoro del evangelio? ¿Qué has hecho? Porque debemos comenzar por nuestra casa, y tienen que estar, mira, el impacto tiene que ser grande en medio de los nuestros. El impacto tiene que ser grande, porque es que somos transformados para impactar. ¿Cuántos dicen amén? Y el hombre lo hizo. Fue y usó toda la fuerza expansora allí por Decápolis y les predicó que Jesucristo es el Señor. Esto es misiones. Póngase de pie, por favor. Esto es misiones.